con el grupo que conocemos comúnmente como tetrápodos, ¿verdad? Es un paso bien importante el grupo de los anfibios, que de hecho viene etimológicamente de anfi, ¿verdad? Que es doble, y bios, que es vida, y entonces por eso cuando nosotros hablamos del grupo de los anfibios decimos que tienen una doble vida, y esto es más que todo por esa condición acuática que tienen en una temporada, al menos por ejemplo en el caso de anuros, y una temporada completamente terrestre. Y por ahí vemos que es, digamos que el grupo en el que nos podemos nosotros identificar, que podemos ver como esta transición, ¿no? Que no es, digamos, que una transición evolutiva, pero nos permite ver este paso de la vida de agua a la vida terrestre, ¿verdad? Dentro de este grupo, déjenme ver si logro conectar unos audífonos para escuchar mejor. ¿O me logran escuchar, chicos? Sí, Lake. Ok, perfecto. Creo que soy yo el que no nos escucha. Bueno, sigamos así. Ok, entonces tenemos esa condición, ¿verdad? De que pasan de una etapa de agua a una etapa terrestre. Dentro del grupo de los tetrápodos, ¿verdad? Vamos a encontrar, si vamos desde la taxonomía, ¿verdad? Forman parte del grupo de los craneados, del subfilo de los vertebrados y de la clase de los neatostomados por la presencia de mandíbula. Bueno, esto ustedes ya lo conocen desde antes. Entonces empezamos precisamente con la clase de los anfibios. Pero dentro del grupo de tetrápodos, además de los anfibios, también vamos a incluir al grupo de los amniotas, que es otro grupo grande que empezaremos a ver cuando veamos con los reptiles, incluyendo los reptiles no avianos, las aves, y en el grupo de los mamíferos. Son las dos grandes ramas dentro del grupo de los tetrápodos, y de hecho tetra significa cuatro y podo significa pies, y esto es porque ellos precisamente van a empezar a desarrollar la posibilidad de que sus extremidades permitan precisamente el desplazamiento. Una de las condiciones importantes que nosotros vamos a ver a lo largo del proceso de invasión de los organismos acuáticos a la Tierra, sobre todo en el caso de los vertebrados, porque plantas vasculares, los caracoles, por ejemplo, artrópodos, ya habían hecho mucho antes la transición de agua hacia tierra. Y entonces esto es una ventaja para el grupo de los vertebrados, puesto que pues había alimento, y como quien dice, había una motivación para salirse del agua e ir a un nuevo ecosistema. Dentro de esta transición, el proceso más complejo que nosotros encontramos son estas cuatro condiciones. Primero, el contenido de oxígeno, la densidad, la regulación de la temperatura y encontrarse una diversidad de hábitats, que eso, más que dificultar, más bien favorece el proceso evolutivo. Cuando hablamos nosotros del contenido del oxígeno, si hacemos una referencia entre el aire y el agua, vamos a ver que el contenido en el aire es 20 veces más abundante, y el aire se difunde mucho más rápido que el agua, por lo tanto está más fácilmente disponible para los animales cuando estamos fuera del agua. Es interesante porque la condición de intercambio gaseoso que los peces tenían como condición del contacto del agua con las branquias, y a través de difusión, a través de estructuras muy vascularizadas, es un proceso que vamos a ir viendo se mantiene o se puede ver reflejado incluso en algunos de los tetrápodos como opciones primarias o incluso como opciones secundarias. Pero la línea que trae ese proceso es precisamente el desarrollo de estructuras que van a permitir este contacto o este intercambio
con el oxígeno. Entonces, a través de eso aparecen narinas, aparecen bien diseñados pulmones, aunque como les menciono, siempre va a haber algunas especies, algunos grupos de hecho, que siguen manteniendo ese intercambio a través de tejidos muy vascularizados, que ya especializados, ¿verdad? No como branquias, sino como tejidos muy vascularizados que permiten, de hecho, absorber el oxígeno a través de contacto. El segundo proceso, que es la densidad, es también muy importante y creo que entre esto, bueno, lógicamente el intercambio de oxígeno es muy importante, pero el más complejo es precisamente esta densidad, porque si hacemos una comparación entre las densidades del aire y las densidades del agua, vamos a ver que el agua es 1000 veces más densa y de hecho vamos a ver que es casi 50 veces más viscosa que el aire. Entonces, esta condición del agua permite, ¿verdad?, a los organismos acuáticos suspenderse. O sea, si a mí me tocara llevar a alguien en un medio acuático, sería mucho más fácil que tomarlo a cuestas y con él encima. ¿Por qué? Porque estamos viendo también que una vez que salen del agua, entonces la fuerza de gravedad es una presión muy grande y la baja densidad del aire ya no le permite suspender un poco el cuerpo. Bajo esa condición, entonces es estricto el nuevo diseño, ¿verdad?, de extremidades más fuertes, con dos condiciones. Una condición de sostener el cuerpo del pez, perdón, del organismo que sale del agua, que no pasaba en los anteriores, solo en sarcopterigios que evolutivamente tuvieron esa transición, pero si ustedes lograban ver las imágenes de los sarcopterigios, también están en buenas condiciones de agua, o sea, no pasan, no sostienen realmente el cuerpo. Y entonces es una condición que permite eso, o sea, hacer cambios en la estructura y diseñar a partir de aletas estructuras que permitan, uno, sostener el cuerpo y además de eso, dos, que les permitan el desplazamiento de su cuerpo, porque está bien si me sostengo, pero el rollo no es solo eso, sino el proceso de desplazamiento en el cuerpo. Entonces vamos a ver, de hecho, en estas dos condiciones, la mayor parte de estructuras o condiciones que se ven como aportes desde el grupo de los anfibios. Luego, la regulación de la temperatura. Aunque seguimos teniendo organismos que no son capaces de regular su temperatura corporal, lo que llamamos nosotros poiquilotérmicos, a nivel metabólico, ¿verdad?, porque no lo pueden hacer a nivel metabólico, sí tenemos una línea que es ectotérmica. ¿Y qué es esta base? El anfibio sí se da cuenta de que hay algunos cambios, o sea, sí sabe que hay que asolearse, o sí sabe que hay que mantenerse húmedo, sí sabe que hay que mantener alguna temperatura, y eso lo hace a través de la temperatura ambiental. Entonces, eso hace además que tengamos en los anfibios restricciones de dispersiones que van a estar también siempre reguladas tanto por la temperatura y un poquito por ahí por la humedad, pero más precisamente con la temperatura. Porque en el aire, ¿verdad?, es más fácilmente que la temperatura fluctúe, y no solo la temperatura, sino precisamente la humedad. Ustedes ven, por ejemplo, ahorita aparentemente hay un buen sol. Yo estoy en la oficina, estoy bajo techo, entonces es una temperatura. Si yo salgo al sol, entonces voy a tener otra temperatura. Entonces, estos cambios a escasos metros de temperatura a nivel de, ¿cómo se llama?, espacios tan cortos, entonces también se vuelven en principio una condición interesante a poder regular cuando salen del agua, ¿verdad?, hacia tierra. Y finalmente, la diversidad de hábitat, más bien, como les digo yo, es una condición interesante, porque esto le permite, de hecho, tener una ventaja en el proceso de aprovechar nuevos ecosistemas que van a estar disponibles precisamente para el grupo de los nuevos tetrápodos, que son los que
van saliendo del agua hacia el mar, hacia la tierra, perdón. Ok, estas tres condiciones, entonces, estas tres condiciones sí nos van a permitir encontrar varios aportes, y yo creo que del grupo de vertebrados que vamos a ver, pues los anfibios son los que hacen más aportes a condiciones que van a ir favoreciendo el establecimiento de una vida completamente sobre la Tierra. La primera de ellos es un esqueleto resistente, y entonces ya encontramos un esqueleto verdaderamente osificado, o sea, no hay, digamos, medias tintas, aunque en algunos, pues sí vamos a poder encontrar esa condición de tener conexiones cartilaginosas y de mantener condiciones cartilaginosas, sobre todo en algunos salamandras o en algunas cecilias. Por lo general tienen una tendencia a tener un esqueleto muy resistente, y definitivamente siempre vamos a ver que son osificados. Luego vemos extremidades que son resistentes, porque no solo es el esqueleto, y de hecho con esta línea, el esqueleto resistente, entonces empezamos a ver la formación de estructuras como costillas, que van a estar más diseñadas y más visibles en cecilias y en salamandras, y un poco menos en el caso de los anduros. Pero ya empezamos a ver estas estructuras. Unas extremidades bien diseñadas, fuertes, y cuando hablamos nosotros de fortaleza, estamos hablando precisamente con una estructura muscular que más adelante veremos, que permite la contracción y la retracción de forma muy eficaz, además con cinturones que permiten la conexión, ¿verdad?, con las extremidades anteriores. Eso es nuevo, no veíamos condiciones de conexión entre las aletas pectorales, que son las que como que vendrían en el proceso a llevar a cabo esa función de extremidades anteriores. Y vemos los cinturones, entonces aparece el cinturón escapular, que entonces permite la conexión de las extremidades anteriores, y una conexión no solo con un eje de sostén, sino con una condición que le permite el desplazamiento, o sea, un movimiento coordinado que permite el desplazamiento. Y también tenemos entonces los cinturones pélvicos, que van a estar en la región posterior. Entonces, por la ubicación de esto, ¿verdad?, va precisamente el cinturón escapular con el poder sostener la cabeza, y que la cabeza no esté pegando constantemente en el suelo, y además esa separación que la vemos leve en el caso de los anfibios, y que va a ir mejorando en el proceso de la evolución de los tetrápodos, de la cabeza, para poder ver más allá de lo que tiene su tamaño de la cabeza. Entonces hace que estos cinturones permitan mantener separado la parte de la cabeza del suelo. Y luego, ¿verdad?, el cinturón pélvico, que es como punto final de sujeción, coincidirá entonces la acumulación de todas las estructuras digestivas en la parte posterior, y entonces esto permite tener un equilibrio en separar un poco, ¿verdad?, en la región dorsal del suelo. Ojo, digo un poco porque hay algunos que todavía logran mantener una separación muy mínima, y otros, ¿verdad?, que mantienen precisamente toda su estructura corporal bajo el dorso, pero ya vamos a ir viendo esas excepciones a la regla. Okay, la tercera condición que vemos precisamente son las narinas, que tienen una conexión interna, y entonces esto les permite hacer un intercambio, ¿verdad?, con el aire. O sea, hay suficiente aire, ya vimos nosotros casi 1000 veces más disponibilidad de oxígeno en el aire que en el agua. Entonces ya las estructuras para intercambio gaseoso pueden ser más restringidas. Las narinas definitivamente no son tan grandes, pero siguen manteniendo también una condición de quimiorecepción, que lo vemos más abajo acá, no me quedo pegado, que es precisamente el desarrollo de un epitelio olfativo que también tiene conexión con la narina, para que el aire que entra no solo me permita el intercambio gaseoso, sino también me permita la partícula, perdón, hoy estoy enredado,
me permita la captura de partículas oloríferas que me permitan a mí tener una condición de dónde está mi alimento. Una condición que va a ser interesante, por ejemplo, en el caso de las ranas y los sapos, que por lo general necesitan que el individuo se mueva para que estas partículas lleguen hasta las narinas y puedan tener la sensación de que están comiendo algo vivo, porque no se comen una mosca muerta, por ejemplo. Ok. Otra condición, entonces, que se ve como aporte es precisamente el aparecimiento de una córnea en los ojos. Una córnea grande, llena de líquido, que le permite ser el principal o la principal, perdón, superficie de refracción. La refracción en el agua, que es el índice de cambio de la luminosidad o de la luz al entrar en un medio, en el agua es diferente al aire. Y entonces, por eso, la córnea, ¿verdad?, es el principal o la principal superficie de refracción. Ahora, esto dificulta un poco, porque, por ejemplo, nosotros que ya tenemos esa condición, ¿verdad?, para poder ver mejor bajo el agua, pues necesitaremos una cámara de aire por encima de nuestros ojos para ver. En el caso de algunos anfibios, ¿verdad?, pues esta condición no es tan variante, y entonces también ellos tienen esta condición de poder ver bajo agua sin ningún inconveniente. Pero aparece, ¿verdad?, como una estructura que permite entonces mantener el ojo húmedo y para mantener ese índice de refracción. Junto con esta línea de mantener el ojo húmedo, entonces aparecen los párpados, que es una estructura que no veíamos nosotros presentes antes, un párpado, ¿verdad?, muy diferente a lo que conocíamos como membrana nictitante, un párpado que permite, además de la limpieza del ojo, pues mantener húmedo constantemente el ojo. Y con el párpado, con procesos coevolutivos, entonces también vemos nosotros las glándulas lacrimales. Estas glándulas entonces van a estar diseñadas a producir sustancias acuosas y por lo generalmente salinas que permiten mantener húmedo el ojo constantemente, así como los procesos de limpieza. Entonces es una condición que también le permite a los organismos que salen del agua mantenerse un poco más alejados del aire. Y ya habíamos hablado del epitelio olfativo. Otra condición importante es entonces que dentro del proceso de movilización empezamos a ver nuevos sistemas de localización de presas y además nuevos sistemas de localización de depredadores. Y entonces en el aire ya tenemos nosotros un viaje del sonido y este sonido es necesario el proceso de captura. En el caso del agua, el agua siempre genera ondas y estas ondas pueden permitir capturar a través de la electrorecepción o la termorrecepción movimientos de un individuo. En el caso del aire es un poco más complejo. Entonces necesitan poder tener una estructura que permita precisamente la captura de los sonidos que viajan a través del aire. Entonces es bien interesante y son ellos de hecho los primeros que capturan o que desarrollan este proceso, aunque más adelante vamos a ir viendo modificaciones que lo hacen más versátiles y más agudos. En el caso, hablamos primero de la membrana timpánica. De hecho, hoy que estamos acá solo virtuales, porque yo pensé que iba a haber un poquito más de bulla y al final hay un silencio absoluto. Yo estoy aquí arriba y no escucho nada, pero bueno, ya habíamos hecho el programa de hacerlo solo virtual. Ustedes a través de sus micrófonos de computadora o a través de sus audífonos, ¿verdad?, logran escuchar la transmisión de ondas. Entonces, cuando estamos frente a frente, entonces la voz que se emite viaja a través de las ondas de aire y esas ondas llegan precisamente hasta la membrana timpánica. Hasta ese momento el sonido es aire, o sea, yo le llamo, como para que sea más fácil entender, es gaseoso. Entonces, el sonido gaseoso pega en la membrana timpánica y es interesante porque se vuelve de ser gaseoso a ser sólido y pega en la membrana timpánica. Esa membrana timpánica
¿verdad? Logra hacer vibraciones, y esas vibraciones son las que nos permiten a nosotros incluso reconocer los sonidos. Probablemente la distinción de sonidos a nivel de anfibios no sea tan específica como lo estoy mencionando, pero por ejemplo en el caso de ranas y de sapos, pues pueden emitir, pueden captar sonidos, ¿verdad? De vocalizaciones en procesos reproductivos que les indican que están en proceso reproductivo. Entonces también eso viajan a través del viento y entonces pegan en los tímpanos, que precisamente en el caso de anfibios los vamos a ver externos, y esa membrana timpánica pasa de aire a sólido. Luego, esa estructura sólida, o el sonido viaja a través del estribo, que es un huesecillo que va a permitir la comunicación a una estructura muy similar a lo que vamos a ver más adelante, que es una cóclea, que aquí lo vamos a llamar solamente caracol, que conecta, y entonces el caracol está lleno de líquido y pasa el sonido de sólido a líquido, y una vez que es líquido puede trabajar como neurotransmisores para enviar al cerebro y poder identificar los sonidos. Lógicamente la comunicación a través de vocalizaciones va a ser precisamente por lo general en época reproductiva, pero ya vemos nosotros una condición que es un aporte que vienen dando los anfibios hasta poder tener sistemas más diseñados, como en el caso de los delfines o de los murciélagos, pero que viajan a través del mismo principio. Luego, el siguiente de los aportes son los pulmones. Son unos pulmones bien desarrollados, bien específicos, que ya se vuelven como, en muchos de ellos, como la principal fuente de intercambio gaseoso, y bueno, más de intercambio gaseoso, de captura de oxígeno. Y entonces esto de hecho comienza a permitir que podamos tener una circulación doble, ¿verdad? Que lo vemos por primera vez en el proceso bien diseñado, un circuito pulmonar y un circuito sistémico que van a ser completamente independientes. Entonces, un circuito pulmonar que va a permitir entonces que sangre sin oxígeno llegue hasta los pulmones, se oxigene y luego de aquí pase a un sistema sistémico que va a repartir sangre con oxígeno al resto, ¿verdad?, del cuerpo, y esta sangre, después de eso oxigenada, llega al corazón y vuelva a ser alimentada a través del pulmón. Entonces es precisamente ya una condición de un intercambio más evolutivo y lógicamente más diseñado para sostenerse, ¿verdad?, en tierra. Un corazón tricameral que ya recibe sangre con oxígeno y sin oxígeno a través de un ventrículo y dos aurículas, unas venas y arterias. Y entonces ya empezamos a ver precisamente la diferenciación de venas, que son las que recogen la sangre sin oxígeno, y arterias pulmonares, que son las que devuelven la sangre oxigenada, ¿verdad?, desde el pulmón, ¿verdad?, o la oxigenada, para que se oxigenen precisamente en el pulmón. Bien, esos son, digamos, los principales aportes. Si ustedes ven, definitivamente tenemos una buena condición de aportes. Ok, empezamos a ver entonces con características específicas de cada uno, bueno, en general de los anfibios, y vamos a ir desarrollando después por cada grupo. Más o menos unas 3.900 especies. En el caso, por ejemplo, para Honduras, que lo vemos en la clase del miércoles, tenemos mucho endemismo en el caso de los anfibios, y eso es una condición interesante. De hecho, probablemente cada año podamos estar teniendo los reportes de nuevas especies, o quizás reportes en ¿cómo se llama?, de nuevos registros de movimiento. Los anfibios en general son bien sensibles a cambios ambientales, y por eso casi siempre son utilizados como especie clave. De hecho, por ahí el artículo que tenemos para evaluación habla precisamente de este declive de los anfibios, así que ahí van a tener cómo entretenerse un poco con esto. Cuando hablamos de reptiles, de anfibios, perdón, vamos a ver que tenemos una respiración pulmonar como línea inicial, pero podemos tener respiración por piel y de hecho un sistema de respiración bucofaringea.
Esta respiración por piel y bucofaringia generalmente se hacen por membranas muy vascularizadas que vienen precisamente de esa tendencia de poder hacer la captura en medio acuático. De hecho, si ustedes se reconocen o se acuerdan, los pulmones pues están llenos de líquidos, principalmente, o son húmedos principalmente por ese sistema de captura de oxígeno. Vamos a encontrar que son metamórficos. No todos, ¿verdad? Vamos a ver que hay en algunos casos que pueden tener una metamorfosis muy simple de una larva, un juvenil o un adulto. Hay unos que no tienen metamorfosis, como las cecilias, y vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de ranas y sapos, composiciones metamórficas muy, muy drásticas, ¿verdad? Que son, digamos, la metamorfosis compleja mejor definida del grupo. Son ectotérmicos, como ya habíamos mencionado, entonces su temperatura corporal depende del ambiente, pero tienen una condición bien compleja el grupo de los anfibios, que la vamos a ver compartida, de hecho, con el grupo de los reptiles. Ellos no presentan un termostato. El termostato es, y así como suena, como que fuera carro, el termostato es una condición o es un sistema del sistema nervioso central que permite la identificación de cambios drásticos en la temperatura corporal de los organismos en general. Entonces ellos no tienen esa condición. Por ahí deben haber oído la historia de que meten a un sapito en una olla con agua hirviendo y él sigue intentando regular su temperatura, pero cuando ya se da cuenta que no la puede regular, entonces ya es muy tarde para hacer, bueno, algo así realmente pasa con el grupo de los anfibios. Como no tienen esa condición de poder saber que su cambio de temperatura es muy amplio, entonces, por ejemplo, los anfibios y reptiles, en casos de incendio, son los que más encontramos nosotros como cadáveres, porque precisamente es tan complejo el sistema de intercambio de temperaturas con el ambiente que cuando ya el sapito logra identificar que la temperatura está muy alta, ha gastado tanta energía en mantener ese intercambio que ya no es posible desarrollar una condición de huida, y entonces por lo general ellos son los que más vemos nosotros en casos de incendios forestales. La reproducción es muy variada y de hecho por ahí hay un artículo, no sé si lo van a leer en laboratorio, Vivian tiene un artículo muy bueno sobre estrategias reproductivas que tienen el grupo de los anfibios. Entonces pueden ser ovíparos, pueden ser ovovivíparos y pueden ser vivíparos. Yo solo voy a mencionar algunas condiciones, ¿verdad? Creo que son como entre unas 34 a 37 estrategias reproductivas que podemos encontrar en anfibios. De hecho, solo en el grupo de los anuros es donde vamos a ver la mayor variabilidad en estos procesos. Todos con la idea de poder separarse un poco del agua. Y es el hecho de que la condición de que sus huevos siempre tienen que estar en un medio acuático les restringe el moverse a una distancia lejos de un cuerpo de agua o de zonas que no tengan suficiente humedad para mantener la condición de sus huevos. Dentro de las condiciones, digamos así, más digamos, típicas o más folclóricas que podríamos encontrar está, por ejemplo, en el caso de Plectroneuctus pygmaeus, que es esta ranita que vemos acá, que de hecho es una ranita pequeña, que vamos a ver que las hembras desarrollan en la cavidad dorsal una estructura que permite cargar con sus huevos. Así ellos en esta cavidad, en las zonas donde ella vive muy húmedas, mantienen la humedad para asegurarse que sus huevos se mantengan bien. En el caso de Phyllobates bicolor, que es la ranita dorada de Panamá, ellos por lo general mantienen sus renacuajos en la parte dorsal, o sea, sus huevos se depositan ahí, eclosionan y sus renacuajos están en esa dirección. Pero una de las estrategias que a mí más me gusta y me parece impresionante es precisamente el caso de Darwin Rhinoderma, que ninguna de las tres ejemplos tenemos nosotros acá para Honduras. Pero en el caso de Darwin Rhinoderma es interesante, el desarrollo de los huevos lo hacen en el saco bucal.
Y es interesante porque muchas veces, bueno, en esta especie lo hace el macho. Entonces, como el macho es el que tiene ese saco ovular más desarrollado, porque es el que emite el sonido, que es el croan, para poder expresar que están en época reproductiva, el macho, una vez que los huevos son fecundados, agarra los huevos y los deja en el saco ovular. Vean qué interesante el proceso, porque el macho durante la época reproductiva deja de alimentarse, porque no puede comer, porque si no se tragaría a sus propios hijitos. Luego el huevo eclosiona, ¿verdad? Dentro del macho, y el macho tiene suficiente agua en su saco ovular como para que el huevo eclosionado se desarrolle como renacuajo y después salgan ranitas vivas de la boca del macho. Entonces es una de las estrategias más significativas en el proceso reproductivo de anfibios. Pero como les digo, hay otra serie de estrategias más que pueden encontrar por ahí. Bien, el esqueleto de los anfibios, como vimos antes, ¿verdad? Es fundamentalmente óseo, aunque podemos encontrar algunas incrustaciones de cartílago, como lo vemos más adelante en vertebrados más desarrollados. Con un número variable de vértebras, podemos tener, en el caso de las anuros, es el que menos vértebras tiene. De ahí el orden Gymnophionia, que es donde encontramos a las cecilias, es el que más vértebras tiene, y en el caso de los urodelos, que sería, digamos, la que ocuparía, urodelos son las salamandras, el segundo lugar en número de vértebras. Un cráneo que es relativamente más ligero que el resto de la estructura ósea, y eso hace también que sea menos osificado, o más bien al revés, al estar menos osificado, lo hace un cráneo relativamente ligero. Pero además de eso es interesante porque el cráneo de estos tiene un perfil aplanado. Entonces esto hace que la cabeza sea menos pesada de los que más adelante vamos a ver con un cráneo más sólido y más circular, que lo haría más pesado. Además de que los huesos son mucho menos, ¿verdad? O sea, el número de huesos craneales es relativamente menor a lo que vamos a encontrar nosotros más adelante en el grupo de los reptiles. El cerebro tripartito, muy importante porque tiene 3 regiones bien definidas: una región anterior o el telencéfalo, que va a coordinar todas las estructuras olfativas; un cerebro medio, que es el mesencéfalo, que coordina las estructuras de visión. Y entonces esto es interesante porque tenemos también el romboencéfalo, que coordina las estructuras auditivas y del equilibrio. Entonces, en el proceso de captura de alimento, entonces vamos a ver en el caso, por ejemplo, de los anuros, una combinación de las 3 estructuras. O sea, coordinar de dónde vienen las partículas olfativas que se dispersan por el viento, ver hacia dónde, desde dónde vienen esas partículas, y permitir una dirección equilibrada para poder hacer la captura de alimento, son importantes en el proceso. Y eso en conjunto hace que sean efectivos precisamente la captura. Podemos encontrar dentro del grupo de los anfibios muchas formas. Ok, dentro de eso vamos a encontrar anfibios que son ápodos, como las cecilias o los gimnofiones. Vamos a encontrar también variaciones que más adelante, si nos da chance de ver, que solo tienen las patas anteriores, y vamos a encontrar también aquellos que tienen sus 4 patas bien diseñadas. Una condición interesante que vamos a ver en los anfibios, que diferencia del resto de los tetrápodos, es una condición en la que las patas anteriores solo tienen 4 dedos y las patas posteriores sí tienen 5 dedos, como ocurre en el resto de tetrápodos. Esa es una condición. No encontramos uñas o garras, aunque por ahí más adelante vamos a ver una rana con uñas, pero más bien son proyecciones escamosas que parecieran uñas, no son como uñas de verdad. Ni garras, por supuesto, en el proceso. Y en la mayoría de los casos vamos a encontrar que son palmeadas, unas
con una membrana interdigital muy pronunciada y otras que solamente vamos a ver que es en la base de los dedos para formar esta estructura palmear. Una piel muy lisa, ¿verdad? Y muy húmeda gracias a una gran cantidad de glándulas que encontramos alrededor del cuerpo. Dentro de estas glándulas, entonces podemos encontrar unas glándulas no solo con el proceso de producir humedad, sino también de producir sustancias que pueden ser venenosas, pueden ser tóxicas o pueden ser con procesos de protección. Y vamos a encontrar también, digamos que en la base de la epidermis, casi donde conectamos con la peridermis, unas estructuras que se llaman cromatóforos. Y los cromatóforos precisamente son células, ¿verdad? Que permiten la acumulación de pigmentos, que lo vamos a ver más desarrolladas precisamente en el caso de desnudos. Pero que esos son los que permiten precisamente la pigmentación. Por ahí más adelante vamos a ver que están los antóforos, iridióforos y melanóforos, pero vamos a continuar con características generales y vamos a dejar esas para los que son más pintaditos. Ok, una boca realmente grande, o sea, muy grande, o sea, si nosotros hiciéramos el reflejo de una boca del tamaño de un anfibio, las muescas bucales estarían pegadas a las orejas, o sea, la boca cubre todo el espacio de la cabeza, dientes solamente mandibulares, ¿verdad? No hay dientes en la maxila y vamos a encontrar unos dientes bomerianos que realmente son dientes muy pequeños, pero que se encuentran acumulados y precisamente van a estar entre los orificios nasales internos. Si ustedes ven un anfibio, entonces abren su boca y van a observar que las narinas conectan desde el exterior hacia el interior. Entonces, alrededor de las narinas o un poquito atrás de las narinas encontramos los dientes bomerianos. Los dientes bomerianos, por lo general, tienen la función de ser como un martillo, o sea, la maxila, ¿verdad? La mandíbula está fija, ¿verdad? Y la maxila es lo que permite hacer el movimiento y entonces quiebran los insectos o el alimento que ellos estén teniendo solo para fragmentar un poco, no para o como triturarlo, ¿verdad? Es como un martillito para quebrar estructuras más rígidas y entonces permitan un paso más efectivo del alimento. Ya habíamos hablado del corazón, ya habíamos hablado de la piel con abundantes vasos sanguíneos y esto es lo que permite muchas veces la respiración a través de la piel. Unos riñones mesonéfricos, estos recuerdan, significa que son ya riñones evolucionados, que tienen membranas que capturan y que permiten la filtración y entonces también permiten un proceso de eliminación de desechos, sobre todo de desechos nitrogenados a través de urea. Unos huevos que son mesolecíticos y eso es bien interesante porque esto significa que contienen una gran cantidad de yema, pero además los huevos mesolecíticos que lo vamos a ir viendo en el proceso, solo que estos son anamniotas porque todavía no tienen una membrana que los recubre, sino que solo es la clara que mantiene la estructura del huevo y por eso al solo tener membranas internas sigue teniendo la obligación de mantener un huevo en una condición muy húmeda. Pero este huevo mesolecítico tiene la característica que la yema queda justo en un punto específico y entonces eso evita que la yema pueda asfixiar o pueda ahogar a los embriones. Si nosotros movemos por corrientes o hacemos una revoltura ahí de huevos de anfibio, entonces puede ser que cambiemos la región del polo donde está la yema y esto haga que los animalitos puedan morir. Bien, habíamos hablado de respiración, vamos a saltarnos con esta y vamos a empezar primero con la clase de las gimnofionas. Siempre dentro de la subclase de los lisanfibios. Los lisanfibios son los anfibios modernos, ¿verdad? Y nosotros
tenemos solo anfibios modernos para nubes. Vamos a ver la clase y vamos a mencionar algunas condiciones importantes para avanzar un poquito rápido. Las gimnofionas o serpientes desnudas es el grupo de anfibios que rompe con varios esquemas tradicionales del proceso. Bueno, primero, vamos a ver que su cuerpo está segmentado en muchas partes. Eso es el primero de los esquemas que rompe. Cada segmento, además, está acompañado de una escama que le ayuda un poco a protegerse de la tracción física o de la tracción mecánica, no precisamente de la humedad. Siguen siendo bichos que necesitan estar mucho tiempo en zonas muy húmedas. No viven en el agua precisamente, sino en zonas que están inundadas y son muy pantanosas. Y la tercera condición que rompen, pues vienen de ser tetrápodos y vemos que no tenemos estructuras ápodas que permiten. Entonces tienen un cuerpo muy muscularizado, tienen una gran cantidad de costillas que no están unidas abajo bajo un esternón, sino que solo están alrededor de la columna vertebral hacia la región abdominal. Entonces vemos esas condiciones que son atípicas con el resto de los anfibios y con los anfibios que tradicionalmente conocemos. A nivel mundial se reportan aproximadamente 160 especies de cecilias y nosotros apenas tenemos 2 especies parongulares, ¿verdad? Dermophis mexicana y Gymnophis multiplicata son las únicas especies. Ambas coinciden con la condición de que tienen también un ano terminal, que esto es una condición que rompe, recuerden ustedes, con el esquema tradicional, de hecho, de los vertebrados, que es una característica, veíamos, de las 5 condiciones de los vertebrados. Pues Gymnophila rompe con esta condición, no tienen cola, sino que tienen un ano que es terminal. Los ojos son muy pequeños, de hecho casi son inservibles y por lo general van a estar cubiertos por una escama, pero a condición de estos, entre los orificios nasal y el ojo, vamos a encontrar nosotros unos tentáculos, que son quimioreceptores, que son los que le van a ir indicando a ellos por dónde está el alimento y de hecho les permiten precisamente el desplazamiento en lugares donde viven. Ellos por lo general viven en zonas muy húmedas y muy terrosas, en lo que nosotros conocemos como madriguera. La cabeza es cónica y está reforzada por una estructura o una placa ósea que le permite precisamente como punto de excavación, como una pala que va permitiendo excavar para hacer precisamente sus procesos de madriguera. Es muy difícil verlos porque por lo general se encuentran siempre muy enterrados. Así que es suerte si lo logran ver. En el caso de Gymnofiona se caracteriza porque son los machos tienen una estructura que se llama falodium y este falodium permite la fecundación interna de los anfibios. Entonces, ya vemos aquí otra condición interesante porque, bueno, cecilias y salamandras también tienen esta condición, pero esa ya es una estructura que permite a los machos, cuando tienen encuentro con las hembras, entonces la inyección directa a través de una fecundación interna. Ellos son ovíparos, o sea, ellos, aunque la fecundación es interna, ponen sus huevos y los huevos siempre van a estar en la zona húmeda. Y podemos encontrar dentro de este grupo algunas que son vivíparos. Como les mencionaba, son de las que mayor número de vértebras tienen y pueden alcanzar hasta 285 vértebras según el tamaño, ¿verdad? Estas pueden medir más o menos hasta unos 25 centímetros y 30 centímetros, quizás la que tenemos para Honduras, y no son más anchas que una pulgada. Y siempre van a tener estas coloraciones así todas grisáceas. Se alimentan preferiblemente de las cosas que están enterradas, como huevos de araña, larvas de insecto o lombrices de tierra. La siguiente clase de las anfibias que vamos a ver, el siguiente orden, perdón, son los caudados. Y como su nombre dice, caudado, precisamente viene de cola, ¿verdad? Y es el que va a mantener la cola durante todo su proceso o todas sus etapas. Las cecilias podemos encontrar más o menos unas... ¿Hola?
cómo dijo que se llamaba esa estructura que parece pala? Es decir, la cabeza. Es la cabeza, tienen una placa ósea que ponen la cabeza en forma cónica y es precisamente la cabeza la que tiene esa forma de pala en los himnofiones. Ok, en el caso de urodelos, tengo aquí como unas 360 especies, pero en realidad podrían ser aproximadamente unas 700 especies. Eso, por favor, cámbielos si están por ahí escribiendo. Dentro de los que encontramos salamandras, tritones y tienen su punto de origen precisamente en Norteamérica. Están provistos por una cola que en el caso de las salamandras que son acuáticas les sirve como medio de propulsión, en el caso que son terrestres solo les sirve para equilibrio en el desplazamiento, aunque son de desplazamiento muy lento. ¿Por qué? Porque tienen extremidades que son muy pequeñas y por lo general están dispuestas en ángulo recto. Esto lo hace que no tengan un proceso de coordinación bien equilibrado y que no se desplacen con suma rapidez en el caso de ser terrestres. Otra condición interesante es que tanto las extremidades anteriores como las extremidades posteriores son del mismo tamaño, que es una condición única, ¿verdad?, en el grupo de los anfibios. De ahí nosotros vamos a ver que siempre vamos a tener patas anteriores diferenciadas a las posteriores. Se alimentan principalmente de moluscos, lombrices, artrópodos y de huevos de todos estos. Y como el resto de los anfibios, vamos a ver que son ectotérmicos, con una condición interesante. Ellos tienen una tasa metabólica baja y entonces por lo general no son muy buenos para tolerar cambios en las temperaturas. Entonces casi siempre vamos a encontrar en lugares que son muy húmedos y que son muy frescos. Y no son las que sean muy calurosas. Ellos también tienen una fecundación interna. A diferencia de los cecilias, que tienen una estructura como el falodium, ellos lo que pasa es lo siguiente. En el proceso del cortejo, el macho, la hembra, llega sobre el macho y pone su quijada en la parte posterior, ahí por donde sería el cinturón pélvico de los machos. Luego los machos colocan una estructura o una masa de huevos que se conoce como espermatóforo y entonces luego camina y dirige a la hembra hasta donde está la masa de huevos, donde la hembra captura con su oviducto parte del espermatóforo o buena cantidad del espermatóforo, que es el que permitirá la fecundación interna de los huevos. Y una vez que ponen los huevos, entonces ya son huevos fecundados que se llevaron a cabo la fecundación de forma interna. Entonces, siempre tienen una fecundación interna, pero sin una estructura que permita llevar hacia el interior de la hembra, ¿verdad?, los espermas del macho. Luego, vamos a ver que entonces ellos pueden poner oviposturas en una condición que llamamos masas acordonadas, en el caso de zonas terrestres, que siempre debe tener mucha humedad, y cuando lo hacen en zonas acuáticas son en forma de racimo, así se aseguran precisamente que el racimo o las masas fibrosas se mantengan juntas dentro del agua en el momento de su eclosión. Hay algunas salamandras que se caracterizan porque sus huevos eclosionan para producir una larva acuática con branquias externas y una cola en forma de aleta, y hay otras, como las especies terrestres, que depositan sus huevos en pequeños racimos similares a uvas, por lo generalmente por debajo de tronco o en excavaciones de tierra blanda que se mantengan muy húmedas, y entonces las especies eclosionan como pequeños salamandritas y no tienen estos cambios bruscos o esta metamorfosis. Por lo general, las especies terrestres se caracterizan porque tienen muchas que tienen custodia de sus huevos, o sea, tienen un cuidado parental de sus huevos hasta que estos eclosionen. En el caso, ¿verdad?, de las que tienen un desarrollo directo, les llamamos larvas metamórficas, pero podemos tener condiciones interesantes en el proceso. Por ejemplo, en el caso
de algunas especies van a ser perennibranquias. Son especies acuáticas que saltan a la vida, eclosionan con branquias externas y se supone que en la trayectoria esas branquias externas cuando maduran y salen del agua deberían mantenerse o volverse branquias internas o protegerse y pasar a tener un sistema respiratorio exclusivamente por pulmones. Pero hay algunas que son acuáticas que mantienen por siempre estas branquias y entonces estas son especies no metamórficas. Otra condición interesante son los neoténidos. Los neoténidos son aquellos que, como larvas, o sea, con sus branquias externas y acuáticos, logran alcanzar la madurez sexual y pueden reproducirse. Y encontramos otros que se llama pedomórficos, que recuerdan muy parecido a lo que habíamos visto con Garstan en su periodo, ¿cómo se llama? Línea evolutiva, que los pedomórficos son aquellos que llegan a la etapa sexual reproductiva, llegan a la edad y cumplen con el tiempo de edad, pero siguen viéndose como juveniles y alcanzan su madurez sexual como juveniles. O sea, no hay esa metamorfosis de pasar a una condición adulta. Por lo general, ¿verdad? Las salamandras tienen unas branquias externas o internas que desaparecen con el proceso de maduración y comienzan a respirar por pulmones o de forma bucofaringea. Hay algunas excepciones a la regla que son bien importantes. Por ejemplo, Amphimuide es una especie acuática que respira por pulmones. Esto lo hace verse obligado a que esta salamandra siempre tenga que salir a respirar afuera del agua. Y en el caso de Pletodontidae, que precisamente es la familia que nosotros tenemos para Honduras de salamandras, que son terrestres, pero no desarrollaron pulmones. Y entonces esto lo que hacen es que respiran a través de la piel. Una piel muy glandularizada y muy vascularizada para hacer intercambio gaseoso. Bien, algunas cuestiones de los sirénidos que tienen proyecciones importantes. Ninguna de las 4 familias que vamos a ver las tenemos presentes en Honduras. Estas solo las vamos a ver para que veamos como excepciones importantes que hay cuando hablamos nosotros de perennibranquios y cuando hablamos nosotros de pedomórficos, que tengamos como ejemplo. En el caso de la familia Sirenidae, tiene una condición bien interesante. Además de ser perennibranquios, o sea que siempre van a tener las branquias externas, y eso es una condición interesante. Entre más fuerte sea el movimiento de un agua, o sea, lo que llamamos un ambiente léntico, entonces vamos a tener branquias que son más grandes, y entre más rápido sea el proceso, que es un ambiente lógico, entonces vamos a tener branquias más pequeñas, y entonces por lo general vamos a ver branquias muy grandes en aquellos que no hay mucha corriente del agua, y branquias muy chiquitas en aquellos que sí tenemos una gran cantidad de corriente. Pero, ¿qué características tienen los géneros Siren y Pseudobranchius? Bueno, 2. Su fecundación es externa, y esto es interesante, porque la mayoría veíamos que tienen una fecundación interna. En el caso de esta, como es acuático, es más complejo hacer el intercambio del espermatoteca. No tienen las patas posteriores, entonces eso es porque nunca salen del agua, entonces no son metamórficas. Esta no podemos dejar de mencionarla. En el caso de las salamandras, la mayoría de ellas, ¿verdad?, anda en un promedio de 15 centímetros. Pero para el caso, por ejemplo, de Adrias japonicus, que también se caracteriza por tener una fecundación externa, esta puede llegar a medir hasta 1.5 metros de longitud. O sea, es la salamandra más grande y es el anfibio más grande de todos los anfibios. Luego, Necturus maculosos tienen una condición rara, y es que las mandíbulas son sin hueso, o sea, son cartilaginosas. Y vamos a ver aquí las branquias externas, que también nos lleva a nosotros que es un perennibranquio y que no es metamórfico. Y esta realmente está aquí porque me encanta su diseño. La familia Salamandrine o Matotriton vittatus es, bueno, sí tiene una condición interesante, es la única salamandra crestada
desde la base de la nariz hasta la punta de la cola. Vean ustedes, las patas son bien palmeadas, las patas posteriores, y con membranas interdigitales muy grandes, que eso no lo vemos por lo general en las otras. Por lo general las que son acuáticas tienen bien desarrollada la cola y muy pequeñas las patas posteriores, y estas incluso tienen membranas sobre las estructuras de las patas posteriores. Por eso pareciera que fueron más grandes, pero en realidad son del mismo tamaño, solo que los pliegues de piel que tienen aquí ayudan a que se vean más grandes, y una cola que los hace nadar efectivamente. Bien, chicos, nos llegó el momento, todavía nos quedan los saludos, pero lo vemos un poquito el miércoles para poder terminar por lo menos con característica, y de ahí entramos un poco al tema de la clasificación en FINS. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Se me fue el tiempo y no he terminado de revisar los exámenes, por eso no he podido poner todavía las calificaciones, pero déjenme que entre hoy y